Bueno, y nosotros aquí vamos a seguir considerando la carta a Santiago, que habíamos empezado el viernes pasado, el capítulo 3, y nos quedaron sin ver unos poquitos versículos, que con la ayuda del Señor vamos a tratar de considerar esta noche, los últimos versículos del 13 al 18 de Santiago, que dice así, los invito a leer. Santiago 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y una de las características que tiene esta forma que tenemos nosotros de estudio los viernes, que es seguir un libro, hace que estudiemos estos pasajes. Si no, no creo que ninguno de nosotros lo elegiría cuando tenemos que compartir. Es muy raro que, teniendo tema libre, elijamos pasajes como este. Pero la pregunta que abre estos versículos que escuchamos recién, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros?, es la que fija el tema hasta el final del capítulo, estos versículos que leímos. Y la respuesta, si bien la vamos a leer ahora también, es la característica que marca toda la carta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta son las evidencias. ¿Quién es sabio? Bueno, se ve en las evidencias, cosas que se ven y que muestra lo que no se puede ver. Hace invisible lo que no se puede ver con los ojos. ¿Y quién es sabio? Bueno, no es un viejito que tiene muchas historias para contar. Aquí la palabra que utiliza la Biblia para sabio se refiere a alguien que no se deja engañar fácilmente. En Mateo 10:16 el Señor mismo dice que tenemos que ser prudentes como serpientes. Bueno, a esto se está refiriendo. Les está diciendo, sean sabios, cautos, prudentes. El antónimo, o sea, el contrario a esta palabra que usa acá Santiago, es alguien ingenuo, alguien torpe, alguien atropellado. Está diciendo, ¿quién no es de esta manera? ¿Quién no es atropellado, torpe, que hace las cosas así sin pensar? ¿Quién es sabio? ¿Y qué más? Y entendido. ¿Quién es alguien entendido? Alguien que sabe cómo proceder. Alguien que sabe qué hacer. O sea, diciendo, ¿quién de ustedes no es atropellado, sino que es cauto, que es prudente y que sabe cómo manejarse ante una situación que hay que resolver? Sabe manejarse por experiencia, por habilidad, por discernimiento y por conocimiento, porque conoce la palabra de Dios. Es mucho más que tener conocimiento solamente. Conocimiento se puede tener, pero alguien sabio y entendido es el que puede discernir cómo resolver situaciones. Es saber cómo aplicar el conocimiento en forma práctica y piadosa. Porque a veces el conocimiento se puede aplicar en forma práctica, pero no en forma piadosa. Un ejemplo claro, si bien no quiero decir que sean todos así, es los abogados, que siempre encuentran un recoveco legal para, por conocimiento, en la práctica hacer algo, pero no es piadoso. Por un recoveco legal le pueden terminar sacando la casa a alguien. No, acá lo que se refiere es tener este conocimiento para resolver de forma práctica y piadosa. Es tener perspicacia. ¿Qué es perspicacia? Una mirada aguda, alguien que se da cuenta. Es tener pericia para llegar a conclusiones correctas. A veces, para encontrar una solución a un problema, y muchas otras veces, para ver el problema antes que se presente, para prevenir,
Por eso uno de los nombres de los sinónimos que la Biblia da a pastores ancianos es sobreveedores, porque se espera que los pastores tengan esta característica de tener esta capacidad de solucionar problemas, pero también de ver antes que se presenten los problemas. ¿Y qué dice? Bueno, ¿quién es sabio entendido entre vosotros? Muestre, por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Este muestre se podría tomar como una afirmación. La buena conducta muestra que es sabio y entendido. Ahora, tenemos que tener siempre presente un principio de la interpretación bíblica. ¿Cuál es? Que todos los textos se consideran, considerando, valga la redundancia, el contexto inmediato y el contexto general, primero del libro y después de la Biblia. Entonces, para poder entender a qué se está refiriendo acá, tenemos que pensar cuál es el contexto inmediato. ¿De qué viene hablando? Porque como decimos siempre, los escritos son una continuidad, no son párrafos separados que van escribiendo de temas distintos. Y el contexto inmediato, que escuchábamos el viernes pasado, que forma la primera parte de este capítulo, viene hablando de la lengua. Entonces, cuando escribe Santiago esto, está queriendo decir, está pensando que se ve que alguien es sabio y es entendido por cómo habla. Por cómo habla de sí mismo. Porque hay una posibilidad. Dice Pablo a los romanos, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo habla de sí mismo? Teniendo en cuenta lo que dice Pablo, creerse mucho uno mismo. Dice, hable con cordura. Por el contrario, ¿qué está queriendo decir? Si no lo hace así, es locura. Creerse mucho es una locura. Y por otro dice, conforme a la medida de la fe. Otra cosa que demuestra es falta de fe. Entonces se ve en alguien cómo habla de sí mismo y cómo habla de los demás. ¿Qué dice de sí mismo y qué dice de los demás? Santiago está diciendo acá que se ve a alguien que es sabio y entendido, no tanto por los dones espirituales, ni por las capacidades naturales. Son cosas distintas. Los dones espirituales son los que da Dios para que utilizamos en los ministerios, y hay otras que son capacidades naturales. Por ejemplo, puede ser la música, o muchas otras cosas que son muy útiles y que a veces nos maravillan. Pero Santiago está diciendo, no se ve tanto por los dones, las capacidades, ni por los ministerios. Porque todas estas cosas son de Dios. Dios la da. Entonces no se ve a alguien que sea sabio y entendido por algo que da Dios, sino por cómo maneja la lengua en sabia mansedumbre. Vuelvo a utilizar, me llama la atención, la palabra sabia otra vez, 2 veces en el mismo versículo. Se ve que es importante, ¿no? Que era sabio, decíamos que es alguien que no se deja engañar, alguien prudente, alguien cauto. Y agrega otra característica, que es mansedumbre, que habla de manera apacible, humilde. Acá la palabra original significa que es alguien que no se deja arrebatar fácilmente por la cólera, aún con motivo. Está diciendo que es una persona que no se deja arrebatar por la cólera, por el enojo, aún con motivo. Es importante decirlo, no lo quiero repetir a cada rato, pero yo fui prudente en buscar el significado original de cada una de las palabras para no decir pareceres míos. Y en la palabra, ¿por qué? Porque a veces podemos interpretar según nuestro parecer. ¿Qué nos parece a nosotros? Yo ya lo conté alguna vez, cuando yo estaba internado después de una operación muy grande, con muchísimo dolor, no podía ni hablar, no podía ni mirar el teléfono celular, contestaba Marcela los mensajes. Estaba muy dolorido, muy cansado, y no tenía fuerza para hablar. Y me tocó un compañero de habitación, que estaba con su esposa. Y yo así como pude, le prediqué. Y yo hablaba muy, muy despacio, pero porque no tenía fuerza y porque me dolía. Y este matrimonio me pregunta, ¿usted es pastor? En aquel momento no había sido reconocido. Le digo, no, yo soy cristiano, pero no soy pastor. Ah, parece pastor, me dijo. ¿Cómo sabe? Si no me conocía. Según su propio concepto,
el hablar de esta manera, que era porque me dolía, no por otra cosa. Para ellos, interpretaba que eso ameritaba para ser pastor. Era un pensamiento personal. Por eso lo importante es saber qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el original es inspirado por Dios. Y no hay una sola palabra que Dios ponga porque sí, sino está diciendo lo que quiere decir. Y la palabra esta los diccionarios dicen cognada, que significa que está relacionada, que comparte significado con adversidad, con mansedumbre en la adversidad. Mansedumbre en el sufrimiento. Y tiene que ver con algo que está especialmente originado, este sufrimiento que recibimos, no por cualquier cosa, porque una vez se puede sufrir por cosas que hace. Si yo voy y me doy la cabeza contra la pared, voy a sufrir un dolor terrible a causa de lo que yo hice. La palabra original del idioma, que es muchísimo más rico que el nuestro, se refiere a una palabra que está originada, esta adversidad, este sufrimiento, por la concupiscencia de otro. ¿Qué es la concupiscencia? Las pasiones desordenadas. Entonces dice que si alguien es sabio y entendido, se va a ver como habla en sabia mansedumbre, donde no entra en cólera en las adversidades que recibimos agresiones por la concupiscencia de otro. ¿Alguien es sabio y entendido? Bueno, se ve en esto, dice Santiago. Hay un filósofo romano que dice que el éxito de un insulto depende de la sensibilidad y de la indignación de la víctima. O sea, el problema no es que alguien insulte, el problema es cómo impacta, qué es lo que produce. Y este filósofo, que no era cristiano, pero con sabiduría práctica, dice que el éxito de un insulto depende de la sensibilidad y de la indignación de la víctima, de cómo responde. Si alguien no responde, el éxito del insulto no tuvo mucho éxito. Y mis hermanos, esto tiene que ver con el carácter y no con el temperamento. Porque alguno puede decir, no, yo sé qué pasa, tengo un temperamento terrible. Con el temperamento nacemos y eso no se cambia. Lo importante es que el temperamento sea gobernado por Dios. La Biblia se refiere como al hombre más manso, hablando de Moisés. Debía ser re tranquilo. No, en un momento bajó, vio el becerro, se los molió, se los hizo tomar. A unos nenes de jardín, no, a un pueblo rebelde, duro de servir. No eran muchachos fáciles los israelitas. Bajó, lo molió, se los hizo tomar, porque no tiene que ver con el temperamento, sino con el carácter. Y el carácter, mis hermanos, se forma. El carácter se trabaja. Es decir, ¿cómo se ve que alguien es sabio y entendido? Primeramente, por cómo controla la lengua ante una agresión, ante una adversidad que viene a causa de las pasiones desordenadas y de las cuales somos víctimas. Y esto, mis hermanos, va contra nuestra naturaleza. Porque es muy difícil reaccionar de esta manera cuando nos tocan con malicia donde nos duelen. Es muy difícil. Y ustedes estarán pensando en muchas situaciones que estamos viviendo y que muchos de nosotros sufrimos. No sé si alguno mira deportes, pero yo les cuento porque habiendo hecho este deporte. Los que juegan al rugby muchas veces tienen vinchas, cintas se ponen. ¿Por qué es esto? Porque los que juegan de delantero, cuando hacen lo que se llama scrum, que están todos apretados, la cabeza del de atrás va en la cadera del de adelante. Esto produce que al estar muy apretado y haciendo mucha fuerza, las orejas para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, y produce un dolor constante en la oreja que es terrible. Por eso usan cintas para ver si se puede aplastar un poquito y no retorcer tanto las orejas. Esto hace que todo el tiempo los que juegan de delanteros en rugby, al rozarse la oreja, le produzca un dolor terrible. Y es notable, me pasaba a mí, le pasaba a mis hijos cuando jugaban, que por ahí en cualquier cosa alguien rozaba y pegaba un salto. Y yo decía, pero escúchame, ¿te bancás un animal de 120 kilos que venga de frente y te choque y no pasa nada y te rozan la oreja así? Sí, pues están tocando donde duele. Y pasa que cuando nos tocan donde duele, saltamos de esa manera. ¿Y qué es lo natural? Y lo natural es responder como sale, decir, bueno, yo se lo dije, me saqué las ganas, porque lo hizo con malicia, lo hizo a propósito. Fui víctima de sus pasiones desordenadas, así que yo respondí como se merece. No, dice Santiago, no se espera eso de nosotros.
Tenemos que tener en claro cuando sufrimos estas situaciones dos cosas. Una, que no tenemos que responder lo que nos dicen. Y la otra, que no tenemos que decir lo que pensamos, aunque tengamos razón. Porque se espera de nosotros que seamos sabios, entendidos. Y esto se ve si respondemos de esta manera. Lo que ocurre es que cuando nos aplauden es más fácil ser sabio y entendido. Si a alguno le llega a gustar el mensaje, cuando baja, qué bueno, che, Dios te bendiga acá, y voy a responder mal, no. Ahí es fácil. El problema es cuando sufrimos agresiones. Mis hermanos, el carácter, decíamos recién, es lo que Dios necesita. Es lo que Dios utiliza. No necesita capacidades nuestras, porque no tenemos. Son de Dios. Pero el carácter es lo que Dios necesita. Y el carácter se forma. El carácter se fortalece. El carácter se manifiesta en la adversidad. En las dificultades. En la fiesta no. Y para formar, fortalecer, para manifestar un carácter gobernado por Dios, lo que hace falta es disciplina. Es como con la comida, es como con lo que miramos. Ocurre lo mismo con cómo contestamos. Es un ejercicio voluntario que tenemos que trabajar. No podemos dar rienda suelta. Ahora decíamos, este es el contexto inmediato. Está diciendo, alguno es sabio y entendido, bueno, muestren sana mansedumbre, sus obras, por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. El contexto inmediato es la lengua. Pero decíamos, el texto también se interpreta, además del contexto inmediato, por el contexto general. ¿Y cuál es el contexto general del libro? Lo venimos viendo los viernes, que habla de la conducta, de las evidencias, de cómo nos manejamos en todos los aspectos. Vimos en el capítulo 2, verso 18, cuando Santiago dice, bueno, mira, yo no puedo ver tu fe, ni vos podés ver la mía. Vos mostrame la fe sin las obras. Yo la única forma que me doy cuenta, que entiendo yo que puedo mostrar mi fe es por las obras. ¿En qué? En todos los ámbitos. Toda nuestra conducta, empezando por la lengua, que es el contexto inmediato, y siguiendo por las otras áreas, que es el contexto general del libro, tiene que dar un mensaje claro. Que somos hombres, mujeres, sabios y entendidos. Si esto no está en nuestra vida, por más mensaje que podamos dar, por más campamento que podamos hacer, por más ministerio que podamos tener, por más reputación que nos pueda respaldar, si no da este mensaje claro, son obras hechas en la carne. Cosas que se pueden hacer por oficio, pero que no son espirituales. Sabiendo que estas cosas van a ser juzgadas en el tribunal de Cristo, y dice que si nosotros hacemos estas cosas que pueden ser buenas, hechas en la carne, estas obras se van a quemar como heno, madera, como hojarasca. Estas cosas van a ser mucho bulto, pero no tienen contenido. Y podemos estar dedicando un montón de tiempo, un montón de esfuerzo a cosas que hacen mucho bulto, pero que no tienen contenido. Y más allá del tribunal de Cristo, vamos a ver en el versículo siguiente, que esto trae consecuencias, no solamente en aquel día, sino ahora nomás ya Santiago nos va a decir que trae consecuencias acá mismo. Pero hermanos, tenemos que tener en cuenta que tenemos que aportar pruebas tangibles, hechos, conducta, testimonio de una vida vivida en humildad que sea digno de alabanza y que además tenga palabras. Porque está el otro extremo, cuando decimos yo me conduzco así, pero de la Biblia no sé nada. No, consideramos el capítulo 2, verso 8, que la ley del reino es conforme a la palabra de Dios. Tienen que estar todas estas cosas más la palabra de Dios. Y el verso 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esta es la otra cara. Decíamos recién que si no hacemos las cosas de la manera que dice el primer versículo que leímos, las obras son hechas en la carne, y esto va a ser juzgado en el tribunal de Cristo, se va a quemar como madera, heno y hojarasca, pero además de aquel día, trae consecuencias acá. ¿Cuáles son las consecuencias acá? Esto que acabamos de leer. Porque hay otra posibilidad. Si hay celos, si hay conflictos,
Lo que se está manifestando es otra cosa. Y dice, no jactéis. ¿Qué es jactarse? Es alabarse y sobre todo dando a entender como excesivamente y hasta sin motivo. No se jacten, dice, no traten de disfrazarlo. Porque a veces estas otras actitudes se disfrazan de celo santo. Dicen, no, pues a mí me preocupa un montón. Entonces reacciono de otra manera. Y otra vez, el contexto que viene hablando, que es de la lengua, lo que está diciendo, no se alaben de hablar, de desparramar a otros cuando hay un problema, cuando sufrimos alguna de estas cosas. Esto de hablar mucho, de desparramar mucho cuando tenemos algún descontento, cuando tenemos algún problema, cuando alguien nos agrede, cuando con algo no estamos de acuerdo, hay que prestar mucha atención. Porque posiblemente lo que esté demostrando es esto, que lo que hay son celos amargos y contención. A nosotros nos pasó que algún hermano, conociendo a alguna persona del barrio, teniendo a alguien en común, contaba que alguien que alguna vez estuvo en la iglesia, fue al negocio, a esta persona que no es de la iglesia, a hablarle mal. No, porque en aquella iglesia, esto, aquello, lo otro. Y esta persona, sin mucho conocimiento de lo que pasaba, pero con mucha sabiduría práctica, le dice, ¿y por qué me lo contás? ¿Y por qué me lo contás? A lo que no tuvo respuesta. Bueno, la respuesta está acá. Lo que hay es celos. Lo que hay es contención. Celos amargos y contención. ¿Y qué dice? No mintamos contra la verdad. ¿Por qué? Porque son evidencias innegables. Si nosotros hacemos estas cosas, es innegable, es mentir contra la verdad. Otra versión dice, si albergan amarga envidia y ambición egoísta en sus corazones, no se jacten de ello, ni nieguen la verdad. ¿Cuál es la verdad? Bueno, la verdad está en los dos versículos que sigue, 15 y 16, que dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La verdad es que hay otra sabiduría. Está la sabiduría que dijimos al principio, pero hay otra sabiduría. Pero ojo, esta sabiduría, la que Pablo le dice a los corintios, la sabiduría de este mundo, es insensatez para con Dios. Hay otra sabiduría, pero que no es de Dios, que es insensatez, pero la verdad que la hay. En Lucas 16, 8 el Señor dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Hay otra sabiduría. Y el Señor mismo dice, los hijos de este siglo son más sagaces. ¿Qué es alguien sagaz? Es alguien que tiene inteligencia, que tiene una adquisición mental, que aprendió algo, pero está dado en sentido malo o arrogante. Dice, los hijos de este siglo tienen otra sabiduría. Y generalmente son más sagaces. Es que los hijos de este siglo en el trato con sus semejantes se manejan con cosas que no tienen que ver con lo que Dios aprueba, agrada o manda. Es muy común ver cómo se manejan con coimas, con mentiras, con manipulaciones. Y es notable ver cómo Santiago no anda con medias tintas, no anda con eufemismos. Y dice, si estas cosas pasan, la sabiduría que están mostrando es terrenal, es que se contrapone con lo que tiene origen en el cielo. Es animal, es de la carne, no es espiritual. Esto terrenal animal tiene que ver con el mundo, con el sistema mundo, con el sistema que hizo el hombre para vivir como él le parece de espaldas a Dios. Y dice algo que es terrible, y es diabólica. Ahora, menos mal que esto lo dice la Biblia, porque si no yo no me animaría a decirlo. Tenemos que saber que Santiago está dirigida, vimos al principio del libro, a creyentes. Está hablando de creyentes que pueden tener esta sabiduría. ¿Qué es lo que ocurre? Allí ocurre lo que Pablo dice en Romanos 1. Por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entrega a mentes reprobadas para hacer lo que no conviene. Ahora, está la posibilidad, según vemos en la palabra de Dios, que miembros de la iglesia sean herramientas para diseminar la sabiduría que, según dice Santiago, es del diablo.
está dirigido a las 12 tribus de la dispersión, a cristianos judíos. Ahora, ¿cómo se ve si hay esta sabiduría? Bueno, por los resultados. Leímos recién el verso 16, porque donde hay celos y contención, y vuelvo a resaltar para que no quede como que son opiniones personales. Las palabras originales, ahí celo significa envidia. ¿Qué es la envidia? Puede ser de dos maneras. O querer lo que otro tiene, yo quiero lo que él tiene, o a veces es querer que no lo tenga él, no es que yo necesariamente lo quiero. Porque por ahí a mí me da celo que ahí en Andrés lo inviten a hablar un montón de reuniones. Es decir, ¿querés que te inviten a vos? No, pará que es un montón de trabajo, yo tampoco quiero. Yo lo que no quiero es que lo inviten a él. Y esos son celos también. A veces no es querer lo que el otro tiene, sino es querer que el otro no lo tenga. Y hace énfasis esta palabra en que esto se desea con ardor. O sea, envidia, querer lo que otro tiene o no querer que él lo tenga, con ardor. ¿Y qué más? Contención. Allí la palabra es división, facción. ¿De qué manera se manifiesta? Con divisiones y dando un énfasis en estimular, en exasperar, como tratar de apurar, animar una división. ¿Y qué más hay? Dice, hay perturbación, que es inestabilidad, desorden, sedición, confusión y toda obra perversa. Obra perversa es obra necia. ¿Quién es alguien necio? Alguien necio es alguien que es ignorante y no sabe lo que debiera saber. Porque alguien que no sabe no es necio. Alguien puede venir del campo y cruzar la calle sin mirar porque está acostumbrado en calle de tierra y nunca mira y no se da cuenta. Ahora nosotros que vivimos acá sabemos que para cruzar tenemos que mirar porque si no nos puede pisar un coche. Alguien necio es alguien que es ignorante y que no sabe lo que debiera saber. ¿Y cuántas cosas debiéramos saber nosotros? Y si nosotros nos manejamos de esta manera, obra perversa es necia, es algo con fallas, que ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve si hay estas cosas? Porque a veces son cuestión de pareceres. A mí me parece que sí, a mí me parece que no. ¿De qué manera se manifiesta? Bueno, cuando hay estas cosas se ve en la iglesia en conflictos internos. Cuando hay conflictos dentro de la iglesia. Se ve porque hay un clima espeso, donde no se disfruta la comunión, donde lo que hay es amistades, grupos de amigos. Esto es afuera. El vínculo de nosotros es un vínculo espiritual, es de comunión. Se ve que no se convierte nadie. Cuando hay este tipo de sabiduría entre los miembros de la iglesia, se manifiesta de esta manera. No se convierte nadie. Ahora, está el verso 17, que arranca con un pero. Pero, dice, que conecta. Está queriendo decir, bueno, está esta realidad, puede estar esto, pero si nos limpiamos de estas cosas, si nos limpiamos a veces de esta gente, si no queremos entender y esto no lo queremos cambiar, ¿qué ocurre? Verso 17, pero la sabiduría de Dios, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. ¿Qué ocurre si nos limpiamos de estas cosas? Bueno, Dios se manifiesta. Allí aparece, se ve, se disfruta lo que se origina en el cielo. La sabiduría del cielo, Dios se la da al que se la pide, dice, vimos en el capítulo 1, verso 5. Pero no es un cajero automático, dice, dame sabiduría, mete la tarjeta y sale. Hay cosas que dependen de nosotros. Dios la da, es del cielo, no es de origen humano, nosotros no la podemos generar. Pero sí depende de la comunión que tengamos con Dios, depende de cómo vivimos, lo venimos viendo a lo largo de todo el libro. Porque Dios no fuerza a nadie que lo sigamos. Pero si nosotros lo queremos seguir, las condiciones las pone el Señor. Y dice cómo tenemos que manejarnos. Y cuando Dios da esta sabiduría que viene del cielo, se ve. ¿En qué se ve? Se hace evidente en decisiones que tomamos. Y tiene ciertas características. Leímos recién que primeramente es pura. Pura se utiliza como sinónimo de santo, algo que es limpio, moralmente sin mancha.
sin segundas intenciones, sin doblez. Se manifiesta de esta manera. ¿Y de qué otra manera? Después junta 3 adjetivos, que dice pacífica, amable y benigna. Estas 3 describen la actitud del hombre sabio. Lo que tiene que ver con el carácter, no con el temperamento. La actitud del hombre sabio. Después junta otras 2, llenas de misericordia y buenos frutos. Decíamos, las 3 primeras tienen que ver con la actitud, estas 2 tienen que ver con la acción del hombre sabio. Misericordia. Misericordioso es como Dios, no más que Dios, decía Jorge siempre, ¿no? Y buenos frutos, resultados, evidencias. Y las últimas 2 dice, sin incertidumbre ni hipocresía. Incertidumbre se está refiriendo a que sea imparcial, sin hacer acepción de personas, que hablaba Andrés la otra vez. Y sin hipocresía. Está hablando de alguien sincero, sin fingimiento. Allí el origen de la palabra actor, en el principio se llamaba hipócrita, porque era alguien que se ponía una careta y representaba algo que no era. Bueno, sin un juicio parcial y sin fingimiento. Y estas 2, mis hermanos, tienen que ver con el juicio, con el discernimiento del hombre sabio. Entonces, ¿qué es lo que dice este versículo? Que la actitud, la acción, el juicio muestran la sabiduría que viene del cielo y que son frutos espirituales. Es algo que Dios da. Y el verso 18 dice que estos frutos traen una consecuencia. ¿Cuál es? La justicia. Verso 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La justicia que se obtiene sembrando la paz no depende de las circunstancias externas. No depende de lo que nos esté pasando. ¿Cuántas veces no cantamos el himno 112 y los que sabemos la historia nos conmueve? Saber que este hermano escribió, está bien, con mi alma está bien, pasando con el barco por el lugar donde había muerto su familia en un naufragio anterior. Porque esta paz no depende de la circunstancia externa. Y nosotros tenemos la esperanza, la certeza de que la justicia de Dios va a ser la que caracterice la vida de los hombres y mujeres que vivan de esta manera, que tengan estos frutos. La frase parece que está armada al revés en el versículo, pero está diciendo, sembremos paz y lo que vamos a cosechar es justicia. Sembremos paz, paz de Dios, ¿no? No paz a cualquier precio. Justo en estos días estamos recordando la fecha de la Reforma, el día de ayer, ¿no? Donde uno puede decir a Lutero, no, paz. Fue y clavó 95 tesis en la puerta de una terrible, y generó un conflicto enorme, porque la paz no es a cualquier precio. No se puede vender la verdad de Dios para obtener la paz. Bueno, lo cierto es que tenemos que ver la película completa. Uno puede decir, bueno, yo siembro paz, pero la justicia se demora. Hay que ver la película completa. Vaya uno a decirle a José que estaba bien lo que estaba haciendo, que iba a haber justicia cuando estaba preso por no acostarse con la mujer de Potifar. Le hubiese sido difícil de entender, pero hay que ver la película completa. Y si nosotros sembramos paz, si vivimos de esta manera, como Santiago dice en este final del capítulo, lo que vamos a recoger es justicia, es una ley espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es el desafío? Primeramente para los que hablamos, ¿no? Arrancaba el capítulo diciendo que no nos hagamos maestros muchos de nosotros. Primeramente para los que hablamos. Pero es para todos. ¿Cuál es el desafío? Que si hay dificultades, si hay problemas, si hay contratiempos, si hay obstáculos o cualquier cosa que nos desanime, lo que tenemos que hacer es perseverar. Lo que tenemos que tratar es que haya permanencia. Porque, mis hermanos, esta es la característica de la vida de fe, del hombre sabio que agrada a Dios. Así que Dios nos bendiga para poder en estas circunstancias difíciles que se puede presentar, poder tener presente estas cosas y que estas características se puedan ver en nuestra vida.